la alegría, que nos viene de perlas en este momento en el que estamos saliendo poquito a poquito de todo esto. Siempre, que hoy no lo he dicho y siempre lo digo, siempre con el cariño, el abrazo, el respeto para todos aquellos que han perdido seres queridos en esta crisis. El próximo día 9 se celebra el Día de Europa. Esa Europa que en algunos tiempos ha ido temblando, Inglaterra, Reino Unido, Brexit, otros países quizás de uñas y euroescépticos con Europa, pero al fin y al cabo dicen que la unión hace la fuerza. Y en este sentido creo que debemos celebrar que el 9 de mayo es el Día de Europa. Para ello la Fundación Rey Afonso Henríquez, por cierto, este himno, el próximo 8 de mayo, el himno de la alegría, será interpretado por músicos zamoranos. Bueno, pues la Fundación Rey Afonso Henríquez va a celebrar este día con un completo elenco de actividades. Su presidente es José Luis Prada. José Luis, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, Óscar. Hay que intentar alegrarse, ¿no? A pesar de todo y respetando a todo el que lo está pasando mal y ha sufrido en esta crisis, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que vivimos unos tiempos pues muy complicados, muy inciertos, y antes de nada, pues aparte de saludarte aquí, quería saludar a todos los oyentes de Onda Cero y unirme también a esas condolencias de todos aquellos que han perdido a seres queridos, y también acordarnos de todos aquellos otros que también lo están pasando mal, sin ser necesariamente pues algo de salud, pero bueno, vivimos tiempos complicados, difíciles. Y efectivamente también pensar en Europa pues nos puede un poco alimentar la esperanza y bueno, yo creo que también tenemos que celebrar este año pues ese 9 de mayo, este Día de Europa. José Luis, hoy soy un referente en ello, ¿no? En este tipo de celebraciones, de hermanamientos, de buscar esas sinergias entre pueblos, entre países, ya no digamos el tema hispano-luso del que ahora hablaremos. Es un elenco importante de actividades. Cuéntanos y cuéntale a los oyentes. Sí, bueno, pues este 9 de mayo, que es una fecha en la que se conmemora lo que sería el inicio de este gran proyecto europeo y que fue un gran proyecto con el objetivo de evitar que se reprodujeran las guerras entre los países europeos, pues normalmente este 9 de mayo lo solemos celebrar de otra manera, es decir, normalmente saliendo a la calle, yendo a visitar centros de escolares y en definitiva pues visualizando lo que significa pertenecer a Europa. Este año, con las condiciones que vivimos y todavía en el confinamiento, pues hemos organizado unas actividades más a través del uso de redes sociales, a través del uso de nuestra propia página web, pero a pesar de todo, bueno, pues hemos promovido una serie de actividades, entre las que está la que tú comentabas, tanto la interpretación del himno de la alegría por artistas zamoranos, pero también pues proyecciones y otras actividades que en definitiva pretenden aprovechar las oportunidades que hoy por hoy nos ofrecen las nuevas tecnologías. 5 de mayo, ya fue ayer, hoy 6 de mayo, exposición virtual Zamora en Casa, 7 de mayo mañana programa de radio informativo sobre la labor de la Unión Europea en España y las actividades de Europe Direct Zamora, que es un proyecto de la Fundación Rey Afonso Henríquez, el himno de la alegría que hemos dicho, y el propio 9 de mayo, que es el día que se celebra esta jornada de Europa, proyección europea en la sede de la Fundación Rey Afonso Henríquez, antiguo convento de San Francisco. La proyección será grabada previamente y el vídeo se publicará el 9 de mayo en nuestra web y nuestras redes. ¿Tiene futuro Europa? Porque estamos viendo en los últimos tiempos muchas cositas, José Luis. Sí, la verdad es que yo creo que tiene más futuro y más necesidad que nunca. Antes me refería a lo que fue el origen de la Unión Europea para garantizar la paz. Y tal vez una vez que hemos visto pues esto que ha ocurrido, alguien que nadie podía esperar, que es una pandemia a nivel global, nadie debería descartar la posibilidad de que pudiéramos tener conflictos bélicos cercanos. Entonces el hecho solo de que Europa pueda servir para garantizar la paz y la solidaridad entre nuestros países por sí mismo debería de ser valorado. Otra cosa es que realmente estos principios de solidaridad entre los países europeos, pues en esta crisis también han demostrado su utilidad, su versatilidad. Y sin querer aquí cansar a nuestros oyentes, tengo que decir que hasta el momento y durante estos 2 meses de situación tan crítica, pues la Unión Europea ha prestado desde asistencia sanitaria en materia de salud pública, también ha facilitado, por ejemplo, que las mercancías hayan podido viajar libremente entre los países europeos para garantizar los abastecimientos, ha promovido la investigación, por ejemplo, tanto en la búsqueda de vacunas como de medicamentos útiles para atender la enfermedad. Y también, sin duda, y esta es la última parte en la que todos seguramente estamos esperando, en lo que tiene que ver con el auxilio económico y social. Entonces ahí es donde tendremos que estar muy atentos para que los
27 países actualmente que conforman la Unión Europea seamos capaces de encontrar fórmulas que en definitiva nos ayuden a todos. Sí, ahí seguramente ya seremos todos europeos. Una vez que abra la chequera a Bruselas, seguramente los euroscépticos dirán, uy, pues ahora durante este mes voy a ser europeo, que me va a llegar el dinero. Hablamos de otra cosa importante, ¿no? Lo comentábamos, creo que lleváis tiempo trabajando en ello y aprovechando esta lamentablemente crisis del coronavirus, estáis trabajando en ello y haciendo estudios. Estamos hablando de la Fundación Rey Afonso Henríquez. Se han fortalecido y de qué manera en los últimos años, gracias a vosotros, ese intercambio, esas sinergias entre España y Portugal. Hemos vivido muchos años a espaldas de los portugueses. Estamos viviendo imágenes, estamos conociendo noticias, José Luis, de que en Portugal los casos son muchísimo menores que en España, incluso en localidades que a lo mejor hay una distancia de 10-12 kilómetros en la raya. No sé, a lo mejor Oporto, Lisboa, ciudades más grandes hay más problemática, pero ¿por qué? Se hablaba el otro día de que si los portugueses son más cívicos o que son más ermitaños. ¿Vuestro estudio qué dice o en qué estáis trabajando y qué respuestas puede dar? Bueno, pues yo creo que es muy importante conocer la realidad a un lado y al otro, porque como muy bien dices, Óscar, hemos conseguido durante estos últimos años establecer un nivel de relaciones de lo más permeables, y el que se rompan esas relaciones, el que tengamos hoy una frontera cerrada con Portugal, pues es algo que desde luego nos distorsiona ya mucho. Sobre el tema sanitario en particular, pues que hemos comprobado pues que a diferencia de otras zonas fronterizas, aquí no se produce, es decir, entre la provincia de Zamora y el distrito de Bragança no se produce esa gran diferencia, es decir, el hecho de que en el lado portugués prácticamente no haya contagiados y en cambio en el lado español sí. Como digo, estamos todavía analizando los datos, obviamente pues los efectos de la pandemia no se han terminado, pero un poco por dar algunas cifras, por ejemplo, en el distrito de Bragança el número de infectados diagnosticados ha sido algo más hasta el momento de hoy de 250 personas y el número de fallecidos como de unas 21, es decir, aproximadamente un 10% de los afectados han sido fallecidos, y son datos que no están muy lejos de los que podemos tener en nuestro lado. En el caso de la provincia de Zamora hablamos de unos 760 casos confirmados y unos 78 fallecidos, es decir, las ratios entre afectados y fallecidos son similares, cuando no es menos cierto también que la zona de Bragança también está afectada por lo que es el gran núcleo de preocupación en Portugal, que ha sido Oporto y su área metropolitana. Sí, porque otras zonas, zona de Huelva, bueno, quizás ahí el turismo, o lo que queda del turismo, zonas de Badajoz, zona de Cáceres, los datos son sorprendentes. Lo que hemos leído, lo que yo he leído en las últimas horas bueno, pues a lo mejor 2 fallecidos y a 10 kilómetros a lo mejor haber 200. Sí, es una paradoja que, como digo, con los datos que manejamos ahora, eso no ocurre aquí. Otra cosa es que a partir de ese nivel de organizaciones administrativas, como serían Distrito de Bragança o Provincia de Zamora, sería conveniente tal vez estudiar el efecto más concreto en las poblaciones más cercanas a la zona de frontera. Yo creo que es muy importante que podamos avanzar en este estudio y tomar buena nota para lo que pueden ser pues posibles crisis sanitarias en otros momentos. Pero sí que se aportan un poquito mejor y quizás han sido un poquito más previsores en Portugal. Me da la sensación, por conversaciones también que tuvimos hace algún mes con algunos zamoranos residentes en el país vecino. Sí, la verdad es que allí su forma también de socializar es diferente, es decir, la costumbre que, por ejemplo, aquí tenemos de ir de vinos, de tener una cercanía en los bares, pues allí no es exactamente igual. No quiere decir que no haya restaurantes, pero no es exactamente igual. Por otro lado, bueno, pues también el territorio, hay muchas condiciones que habrá que analizar, y también, bueno, pues tal vez porque se tomaron a lo mejor medidas antes allí que aquí, no lo sé, es decir, y sin hacer ánimo de crítica a nada ni a nadie, creo que es importante analizar los datos, como digo, para estar preparados ante posibles situaciones similares en el futuro. José Luis González de Prada, presidente responsable de la Fundación Rey Afonso Henríquez, que también en esta situación de crisis, en esta crisis del coronavirus, seguís trabajando, estudiando y tratando de que, a pesar de que buena parte de las fronteras entre España y Portugal aquí en Zamora están cerradas, no cejáis en el empeño de seguir intercambiando lazos con Portugal. Gracias, que imagino que todo esté bien en tus entornos, en todo, y que os cuidéis mucho, y gracias por atendernos. Muchísimas gracias, Óscar, para ti y para todos nuestros oyentes. Un abrazo fuerte. Las 13:39, la 1:40 casi, 5 minutos para llegar a las 2 menos cuarto.